para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Bueno, así se llama este bloque, algo personal. Y bueno, es algo personal lo que tenemos, ¿no? Porque la vida es política. ¿Sabe que la vida es política? El viernes pasado, en una planta en Las Flores, un tipo de 1,87 m, 44 veces capitán y jugador de los Pumas, ex director técnico también del seleccionado argentino de rugby, juntó a 120 trabajadores y le dijo esto con la voz quebrada. Lamentablemente la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, el lunes no vengan. Así nomás, ¿eh? Se llama Santiago Pelan, la fábrica se llama Wilder, tiene 2 plantas, una en Las Flores, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y otra en General Pacheco, en el conurbano norte. Y hasta el viernes pasado producía indumentaria deportiva para Adidas, para Puma, para Fila y para New Balance. O sea, no era una fábrica de la prehistoria industrial argentina, haciendo guardapolvo, por ejemplo. No era un galpón con máquina del año 60 esperando que el Estado le tirara un salvavidas. Era una planta que cosía para las 4 marcas deportivas más grandes del planeta. Y bajó la persiana. Phelan le dijo a sus empleadas, porque la mayoría eran mujeres y estaban llorando, algo que conviene escuchar entero. No había opción de seguir. Seguir iba a ser peor. No es que nosotros colgamos, aflojamos, no somos de esa característica, no hay trabajo en la calle. Y después agregó una frase que no es una queja, sino que es un pronóstico. El panorama que viene es peor. El panorama que viene es peor. Ahora presta atención a esto porque en las últimas horas se contó mal en muchos lados y el detalle importa. Pelan no fue el que hizo el discurso político, el que hizo fue su socio, se llama Armando Anasal, que tiene 50 años en el rubro, y Anasal solo sollozando dijo 3 cosas. La primera, son 50 años tirados a la basura porque no pude llegar a nada, porque tengo que dar la cara diciendo que soy una mierda, que la política nos hundió. La segunda, dirigida a las mujeres que tenía enfrente, los que pudieron votar este gobierno, ¿a dónde nos llevó? Con nuestro gobierno todos sufríamos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo. Y la tercera, que es la que da título de esta editorial. Seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron, 50%, ¿no? Solo les pido que piensen la próxima vez que votan. Porque ¿saben qué? La vida es política. Miren lo que es esto, está vacío. La vida es política. Un empresario textil de 70 y pico, arruinado, llorando delante de sus obreras. Les dice que la vida es política. Y hoy, 36 horas después, el sistema político argentino está discutiendo si suspende las PASO, quién encabeza la lista en Capital y si un banquero se anima o no a ser candidato. De eso vamos a hablar hoy, de la distancia entre lo que se dice en el piso de una fábrica en Las Flores y lo que se dice en los salones donde se decide. Porque esa distancia tiene nombre y tiene número, y tiene desde hace 10 días una encuesta que la mide. Punto de partida, sólido y capaz. De este a oeste y de sur. Bueno, 12 días antes que Pelan le dijera a sus empleadas que el lunes no vinieran, en el Hotel Sheraton, ante la Cámara de Agentes de Bolsa, el ministro Luis Caputo, de Economía, dio otro discurso, el miércoles 5 de agosto, y dijo textual: la industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifa por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas 10 veces lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria. Y ante esa frase, había puesto un ejemplo específico. Dijo, una prenda valía 10 veces más, un celular valía 3 veces más. Una prenda. El ministro eligió, para ilustrar el robo del que fuimos víctimas los consumidores argentinos durante una década, exactamente el producto que fabricaba la planta que cerró el viernes. No lo digo como chicana, lo digo porque ahí está el nudo del problema, y no es un problema de datos, es un problema de qué se hace con los datos. Vamos a ser justos que es la única forma de que esto valga algo. Caputo no inventó el 10%. Es verdad que entre 2011 y 2023 la producción industrial cayó cerca del 10%. Es verdad que lo hizo con protección arancelaria, con tarifas subsidiadas y con restricciones en importación. Es verdad que esa protección la pagamos todos en el precio de las cosas y que el consumidor argentino durante años compró peor y más caro que el consumidor de cualquier país vecino. Y es verdad también que hay actividades que sostenidas con plata pública son insostenibles. Ayer mismo en el diario de la Nación se editorializaba sobre Río Turbio y decía, con razón, que es irresponsable seguir confundiendo la protección del empleo con la perpetuación de una actividad ruinosa.
200 personas por cada 25 centavos que genera. Ese argumento existe y hay que hacerse cargo de él. Pero acá está el punto. Wilder no es Río Turbio. Wilder no vivía de un suicidio. No le vendía al Estado, no tenía una tarifa regalada. Le vendía a Adidas, a Puma, a Fila y a New Balance, que son 4 compradoras que no le compran a un ineficiente por lástima. Y cerró igual. Cuando la UIA le contestó a Caputo, su presidente Martín Rapanini no defendió el modelo anterior. Dijo 2 frases que conviene retener. Una, no son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante. Y la otra, que es la de fondo, no defendemos privilegios, queremos tener las mismas condiciones para competir. Desde las pymes, Daniel Rosato, de Industriales Pymes Argentinos, agregó una frase que es casi una respuesta directa al Sheraton. Antes de descalificar a la industria, discutamos cuánto cuesta producirle a la Argentina. Hay un evidente desconocimiento de lo que ocurre portones adentro de las fábricas. 2 días después, Caputo se corrigió por Twitter. Jamás dije tarado a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior. Puede ser, le concedemos la aclaración, porque además siempre está en contra de los que defienden otro modelo que no sea el propio de él. Voy a apagar el aire. Tengo calor. Le concedo la aclaración, pero la aclaración llegó por escrito en una red social y la frase original la dijo en persona. En un hotel, delante de agentes de bolsas que se rieron. Que se rieron de los industriales, no de los tarados que defienden el modelo anterior. Y eso duele, y hay un antecedente que hace difícil creer que fue un desliz. En febrero el mismo ministro había dicho, yo nunca en mi vida compré ropa en Argentina porque es un robo. Los que teníamos posibilidades de viajar comprábamos afuera. Los que teníamos posibilidades de viajar. Ahora los números, porque si esto fuera un caso aislado, sería una desgracia individual y no una editorial. Empecemos por el sector de Pelan. Hoy igual aparecieron los empleados, algunos de ellos defendiendo de alguna manera a los empresarios, diciendo que realmente la fábrica se estaba fundiendo, y otros diciendo que defendían este modelo y que había sido culpa de los dueños de la fábrica, ¿no? Interpelado por los periodistas, una de estas empleadas, que es venezolana, que vino hace 10 años a la Argentina, decía que ella hacía un tiempo que ya se podía comprar cosas, y bueno, y la otra decía, ¿y que empezaste a buscar laburo? Porque la cantidad de empresas que cerraron, bueno, la verdad que a veces parece una conversación de sordos, y es de sordos sostener que nos están cerrando montones de pymes en Argentina en este momento. El modelo no es para las pymes, obvio. Empecemos por el sector de Pelan. Dijimos, la Federación de Industrias Textiles Argentinas calcula que desde diciembre de 2023 se perdieron 25.683 puestos de trabajo. ¿Escuchó? Casi 26.000 puestos de trabajo en el rubro. Y el uso de la capacidad instalada anda en el 42%. Este es un dato, porque la capacidad instalada son 100 máquinas. De esas máquinas andan 42. Hágase esta idea, en un lugar con 10 máquinas andan 4. Hágase esta idea. Traducido, más de la mitad de las máquinas del país están apagadas, paradas, deteriorándose. Pero hay un dato oficial que es peor, y salió hace 2 días. Según el Sistema Integrado Previsional, la industria manufacturera perdió 89.667 trabajadores registrados desde agosto de 2023. O sea, desde hace exactamente 3 años. Y dentro de la industria, ¿cuál fue la rama más golpeada de todas? A ver, textiles, confecciones, cuero y calzado. Textiles, confecciones, cuero y calzado se llevan la mayoría de lo que es la industria manufacturera argentina, que se queda, el 23%, casi una cuarta parte del empleo formal de la rama evaporado. Gente que se fue a su casa, algunos con suerte con una indemnización, otros con una mano atrás y otra adelante. Y sigue. Entre noviembre de 2023 y mayo de este año se perdieron 241.076 asalariados privados registrados en todo el país. 241.176 asalariados privados registrados en todo el país. Más de 1 de cada 3 de esos empleos perdidos era industrial. ¿Escucha? Esto para cuando se habla de que la Argentina es un país de servicios y qué sé yo, que todo el mundo tiene servicios, que los empleos registrados y que hay que achicar el Estado, no. Fíjese, 1 de cada 3 personas que se quedaron, casi 250.000 personas que se quedaron registrados, ni hablar de los de negro, otro tanto, o quizá más, porque ahí ponemos changa, ponemos todo
todo el trabajo golondrina y todo eso, pero bueno, vamos con los 250.000 hectos registrados, más de 1 de cada 3 era industrial, o sea que no era gente que tejía a la mañana lo que se tejía a la noche, como se le habla a los administrativos a veces, ¿no? Papel amarillo contra papel amarillo, no, era gente que fabricaba, manufacturero, industrial. De diciembre de 2023 hasta abril de este año hay 3.759 empresas industriales menos, según los registros de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. La consultora que dirige Diego Coats, que fue economista jefe de la UIA, proyecta que si la tendencia sigue, este año se van a perder 105.000 puestos industriales más, 60.000 directos y 45.000 indirectos, que son los que le llevan cosas a las industrias, ¿no? Y un dato que casi nadie mira. La informalidad dentro de la industria manufacturera, el sector que históricamente fue sinónimo de trabajo en blanco, pasó del 32% al 42% en una década. Acá estamos con década, ¿eh? Es decir, no solamente hay menos empleo fabril, el que queda está cada vez más en negro. Un informe difundido por Tequint la semana pasada habla de la extrema fragilidad del entramado industrial y no es un panfleto, es el grupo industrial más grande del país. Mientras tanto, la inversión cayó 11,6%. El régimen de grandes inversiones, el RIGI, acumula anuncios por más de 26.000 millones de dólares, pero los datos oficiales muestran que buena parte de esos anuncios no son dólares nuevos que entran. No son dólares nuevos que entran, son dólares que ya están dando vuelta en el mercado y que es una forma de sacarlos. Y el costo de la energía para la industria alcanzó su nivel más alto en 3 décadas después de la desregulación. Se supone, según dice el gobierno, que esto era una transición. Unos sectores caen, otros crecen, la gente se reacomoda. Pero para que haya transición tiene que haber a dónde ir. Y Pelan lo dijo con 5 palabras. No hay trabajo en la calle. Son 6 palabras. No hay trabajo en la calle. Bien. Ahora vayamos a ver qué estaba haciendo la política mientras esto pasaba. Esto se llama 10 días este bloque. El presidente de la Nación estuvo 10 días sin aparecer en público, sin absolutamente ninguna explicación. Un presidente que no aparece 10 días en público, ni a saludar desde la ventana. Puede no aparecer en cámara, puede no aparecer ni a saludar de la ventana. No se sabía si estaba enfermo, si estaba bien, si estaba vivo o muerto. Su última actividad había sido un viaje a Colombia. Esto parece cuando los rusos escondieron el cadáver de Gorbachov. Está bien, ya apareció Milei, estaba vivo. Pero no sé si recuerda, no sé si fue el de Gorbachov, el de alguno de esos, del Khrushchev, lo escondieron, sacaban fotos del tipo así duro y estaba muerto. Bueno, no es el caso, gracias a Dios. Su última actividad había sido en Colombia, a la asunción de Abelardo de la Espriella. Después volvió al país y se encerró en la Quinta de Olivo. Le escapó al terremoto por 2 días. Bueno, hace 10 días con el país discutiendo el cierre de fábricas, con el riesgo país subiendo, con la inflación que volvió a acelerar en julio y con el Senado deflecándole una ley propia, el presidente no tuvo ni un solo acto público, ni una aparición, nada, absolutamente nada. Alguna aparición en redes que obviamente usted no puede saber quién es el que está atrás del tecladito, ¿no? Hoy al mediodía, es más, no sabemos quién está atrás del tecladito. Esperemos que no sea él, porque la verdad que cada vez que se pone atrás del tecladito o parece estar atrás del tecladito, hace cagadas. Hoy al mediodía, el vocero presidencial Adrián Rabier tuvo que salir a decir esto a la Casa Rosada. Sabemos que desde muchos lugares se manifestaron dudas sobre la salud del presidente. Está muy bien. Ayer dio un excelente discurso. Estamos entrando en una etapa electoral y empiezan todo tipo de especulaciones absurdas. Y agregó para que quedara claro, se lo vio saludando a la gente, saludando a los gendarmes, saludando a los ministros, mostrándose vital. Cuando un gobierno tiene que convocar al vocero presidencial para certificar que el presidente saluda a gendarmes, algo pasó. Acá corresponde ser honesto porque es fácil hacer humor con esto y el humor no es análisis. Un presidente puede trabajar desde la residencia Olivos, no está obligado a hacer un acto por día. Milei dice que tuvo reuniones privadas en Olivos, mantuvo actividad intensa en redes y una semana antes había dado varias entrevistas. Su vocero tiene razón cuando dice que la agenda pública no es la única forma de gobernar y que las versiones sobre la salud de un mandatario sin evidencia son irresponsables. Pero también es cierto que nadie del entorno, nadie, ni un funcionario, pudo precisar en qué consistió la agenda presidencial durante esos 10 días.
La única confirmación pública que apareció fue en la red X. En la red X, en la que un economista contó que había cenado con el presidente, que había dicho, habían hablado, citó mucho de ópera. Y que la conversación fue muy amena y horas después borró el mensaje. Ópera. Mientras tanto, quien condujo el gobierno fue Karina Milei. Encabezó la mesa política, recorrió las oficinas de Google, recibió a legisladores bonaerenses en la Casa Rosada, inauguró un local partidario en San Telmo y retomó el diálogo telefónico con Mauricio Macri. Esa llamada a Macri no fue un gesto de armado electoral, fue una llamada presionada por los problemas de la economía. Esto no es nuevo en la vida de los Milei. En muchas ocasiones, y esto está en su biografía no autorizada y en muchas crónicas periodísticas de quienes descubrieron la vida de este tipo, obviamente después de que fue presidente o cuando era un candidato con posibilidades, muchas veces él desaparecía y la hermana tomaba su lugar y le tapaba los agujeros, le tapaba las cagadas. Puede ser cagado o no, lo tapaba, lo reemplazaba. Aún sin saber de lo que estaba hablando. Él tenía que ir a dar una conferencia y por ahí aparecía la hermana diciendo que el hermano había mandado este escrito y lo leía, ese tipo de cosas. Bueno, lamentablemente esto es lo que tenemos, lo que es lo que tenemos. Es lo que eligió la gente y hay que bancarlo. Pero cuando el presidente finalmente reapareció en el acto por el aniversario de la muerte de San Martín en Plaza San Martín, ayer hizo dos cosas. Dos cosas hizo. ¿Qué cosas hizo? La primera fue abrazar fuerte, delante de las cámaras, a Federico Sturzenegger, el mismo ministro al que su hermana responsabiliza por los tropiezos legislativos del oficialismo. Y en este gobierno un abrazo es un comunicado de prensa. No vaya a ser que Sturzenegger sea el próximo Adorni, que se fue contra la voluntad del propio Milei. Está claro eso. Tuvieron que esperar que él se fuera del país para echarlo. Y cuando él volviera a ratificarlo, pero ya todo el mundo había hablado con él, ya le habían dado las condiciones, le habían dado todo. Las condiciones eran, vos desaparecés un tiempo. Y vemos cómo te ayudamos judicialmente para que todas las cagadas que hiciste no se te vengan en contra. Y eso están haciendo. Con la designación de jueces, con quienes se vislumbran para la Cámara Federal de Comodoro Pi, etcétera, 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 para blindar la situación de Adorni, la situación de Carini y la situación de Milei en las otras causitas que tienen, la del 3% y la de Libra. Fíjese. Y la segunda fue decir una frase de 10 segundos que se le pasó a casi todo el mundo. Dijo, si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor. Eso no es un discurso patriótico, eso es un diagnóstico y lo dijo él. Vamos de vuelta. Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor. O sea, si el valor más grande que le está dando, voy a aplicarlo porque vale la pena, si el valor más grande que le da Milei a su gobierno es la libertad de las personas por decidir, pero si esa libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, el bienestar de la población y la prosperidad económica de la población y del país, la ciudadanía se olvida de su valor. No sé si la palabra, si está bien dicho, se olvida de su valor. A mí me parece que la ciudadanía no le ve el valor, no es que se olvida de su valor es intrínseco al bienestar y la prosperidad económica. Libertad sin bienestar y sin prosperidad no es libertad. Porque usted no es libre de decir nada y no es libre de estar bien, así que de libertad, nada, un carajo. Por eso es un diagnóstico, y lo dijo él mismo, que evidentemente estos 10 días quizá haya estado meditando si no equivocó el camino. Ojalá sea así y pueda corregir un camino para que la gente esté un poquito mejor. Una cosa que a mí no me gusta este gobierno, no me gusta la impronta de este gobierno, y otra cosa que quiera que este gobierno le vaya mal con la gente. Creo que a la gente le vaya bien. Y si después le va bien y lo tienen que votar de nuevo, bueno, así sea. No será mi idea política, pero eso queda en un segundo plano si la gente está bien y el país está bien. ¿No? Esto es claro. Una cosa es la ideología y otra cosa es querer el bien común. Una cosa es pensar en que, es que la gente tiene que estar bien. Eso es pensar, ¿no? No voy a hacer otra comparación porque no vale la pena, ya con la general es suficiente. Bueno. O sea que el diagnóstico lo dijo el propio Milei. Esperemos que del diagnóstico a la solución haya un camino lo más corto posible, o por lo menos a que se den cuenta de que así no se puede seguir. Vamos a ir a las encuestas.
Hay una encuesta que está dando vuelta desde ayer, que le hizo Aresco, la consultora de Federico Aurelio. Y es muy interesante verla, no tanto por lo que dice, porque es parecida a las demás en cuanto a intenciones de voto y en cuanto al apoyo que recibe cada fuerza política, sino a lo que no dice, a lo que deja traslucir. Y esto es lo importante. Esta encuesta, que está dando vuelta desde ayer, explica por qué el presidente dijo esa frase. O sea, quiero creer que explica por qué dijo esa frase. Es raro que el presidente diga que si la libertad no viene acompañado de bienestar y prosperidad, no es libertad o se pierde el valor de lo que significa la libertad. La encuesta esta, que ya dijimos lo hizo Aresco, se mostró en el programa de ayer que conduce Carlos Pagni y es según lo que dice, lo que se dice en Balcarce 50, una de las mediciones en las que más confía el propio gobierno. O sea, es una encuesta, no es una encuesta militante. Intención de votos por espacio para la presidencial de 2027. Mileísmo, 29,8%, casi 30%. Kirchnerismo, 26,9%, o sea, 30 contra 27. Mileísmo 30, kirchnerismo 27. Una opción que no sea ni mileísmo ni kirchnerismo, y acá viene la cosa, 22,7%. Izquierda, 8%, blanco no sabe, 12,6%. 3 lecturas. El oficialismo con casi 3 años de gestión, con la inflación sensiblemente más baja, con el superávit fiscal, con todo el capital político que juntó en la elección de medio término, que ganó, vuelve exactamente al número con el que Milei entró a la primera vuelta en 2023. Volvió al punto de partida, unos puntitos abajo del 30%, 29, algo, 29,8, casi 30. Segunda. Aresco mide la evaluación de gestión del presidente en 41%, bastante por encima del promedio de las demás consultoras. Y aún así, esa aprobación no se traduce en voto. Hay un 21% largo de argentinos que dice que el gobierno no lo hace mal y no lo votaría igual. ¿Eso en política es una fuga? A ver, ¿nos entendemos? Hay un 41% que evalúa bien la gestión del presidente, pero no lo volvería a votar el 11% de esa gente. Es una fuga. Y tercera, la más importante, si sumás el 22,7 que pide algo que no sea ninguno de los tres, más el 12,6 en blanco, te da 35,3%. Más del tercio del padrón, 35,3. La categoría más votada de toda la encuesta no es un partido, sino que es la ausencia de un partido. Ese es el lugar que soñó Massa y que soñaron los cordobeses, los peronistas cordobeses, que soñaron los de San Luis, que soñaron los mendocinos, que soñaron los santafesinos, que soñó una parte muy grande de la Argentina, inclusive la provincia de Buenos Aires. Esa ancha avenida del medio, recién hoy está patentizada en una encuesta. La categoría más votada de toda la encuesta no es un partido, es la ausencia de un partido. Y acá vuelve el señor Anasal, llorando en las flores, diciéndole a sus obreras que piensen la próxima vez que votan. ¿Y qué les ofrece hoy el sistema político a esas mujeres para pensar? El sistema político les ofrece la discusión sobre suspender las PASO que el gobierno impulsa, según reconoció en privado, para acortar el ruido electoral en los mercados. Y que ahora frenó porque un sector de su propia la política cree que es un error y porque los aliados no acompañan. Y dicen que no tienen apuro y que lo van a discutir en diciembre. Les ofrece un mercado de candidaturas. Esto es lo que te está ofreciendo, ¿no? El banquero Jorge Brito, presidente del Banco Macro, que ya se mostró como candidato en el foro de la Cámara de Comercio Americana, y al que Emilio Monzón está armando el equipo, y al que ahora se le suma, ¿sabe quién? Jaime Durán Barba. ¿Qué tal? Daniel Haddad, el dueño de Infobae, que coqueteó con dar el salto y recibió guiños de Macri y de Cristina al mismo tiempo. Victoria Villarruel, que toma distancia de Milei y tantea su propia candidatura. Y Mauricio Macri, que se quedó sin candidato para condicionar a su primo en la ciudad, porque María Eugenia Vidal y Guillermo Dietrich le dijeron que no van a ser candidatos en la ciudad. Del otro lado, Kicillof, Massa y Gerardo Zamora salieron a buscar gobernadores del medio y el peronismo bonaerense sumó a Santiago Cuño. Y hay una explicación de fondo por qué de golpe aparece toda esa lista de nombres que nunca gestionaron nada. En 2015, una inmunóloga inglesa se le va a bancar a su marido, un premio Nobel de Medicina,
que acababa de decir una barbaridad sobre las mujeres en los laboratorios con una frase que quedó célebre. Es un inmunólogo inglesa, mujer de un premio Nobel, que dijo una barbaridad sobre las mujeres en los laboratorios, como que no servían para nada, como que eran peligrosísimas. Y dijo esto: si mi marido es premio Nobel, cualquiera puede ser premio Nobel. Cambiale la palabra Nobel por el presidente y tenés diagnosticada media clase dirigente argentina de cara a 2027. Porque acá pasó en los hechos lo mismo. Milei llegó a la Casa Rosada sin haber gestionado jamás nada, acompañado por su hermana y por figuras sin un día de trayectoria pública. Y esa sola foto, que alguien completamente desconocido podría llegar a la cima sin pasar por ningún filtro, voló por los aires la idea de que gobernar exige idoneidad, capacidad y años de recorrido. Antes de 2023, quien quería ser presidente sabía que primero tenía que ser diputado, después ministro, después construir un partido con estructura territorial. Esa cuenta llevaba 20 años y disuadía a casi cualquiera. Milei cambió totalmente la cuenta. Hoy alcanza con una cuenta de redes fuerte, un tercio del electorado y un balotaje a mano. Por eso hoy tenés al mismo tiempo a un banquero, al dueño de un portal de noticias, a una vicepresidenta tanteando candidatura propia y a un pastor evangélico sondeando si se anima. No es casualidad, es imitación de lo que pasó en 2023. Un banquero, un dueño, un periodista, una vicepresidenta que llegó de la mano de Milei y un pastor evangélico. Y hay una consultora, Pulsar, ligada a la UBA, que sacó esta semana un dato que va en la misma dirección. 4 de cada 10 argentinos, el 42%, no se identifica con ningún espacio político. Y al 63% dice estar directamente desinteresado de la política. A río revuelto, ganancia de los que no vienen de ningún lado. Una Stillman que corresponde. Falta más de un año para la elección. Las encuestas de esta distancia miden humor, no resultados. Ninguna de las tres no es un partido. No tiene candidato, no tiene estructura, no tiene fiscales y sobre todo no gobierna. En 2023 ese mismo espacio de bronca terminó votando a un candidato concreto y la fragmentación opositora hoy sigue siendo la principal ventaja del oficialismo. Milei le gana a cualquiera de a uno, todo eso es cierto, pero también es cierto que 35 de cada 100 argentinos, mirando esta oferta, dice ninguno. Y cuando eso pasa, la política no se vacía, se llena de otra cosa y ya lo vimos. Y hay que decir una cosa más, porque sería fácil escuchar este bloque y sacar la conclusión equivocada, que como la política de siempre no resuelve nada, entonces mejor que gobierne cualquiera, cuanta menos experiencia mejor. Y esa idea no es una cura, es otro síntoma de la misma enfermedad, y un síntoma nunca se cura a sí mismo. Nadie va a un gimnasio que le arreglen una fractura, nadie manda a un pariente sin título a llevar una causa judicial. En casi cualquier otro oficio, cuando algo sale mal, la sociedad exige más preparación, no menos. Solamente con la política pasa lo contrario. Cuanto más fracasa la dirigencia, más se premia a quien nunca gestionó nada. El problema de este país no es que falte gente sin experiencia y dispuesta a gobernar. Es que hace 20 años que sobra gente con experiencia que gobierna mal. Y la respuesta a eso nunca fue, ni va a ser esta vez, bajar la vara todavía más.